¿Alguna vez no te has preguntado por qué en tu obra favorita el padre del protagonista no aparece? Ejemplos hay de sobra, que si Ash Ketchum de Pokémon, que si Deku de My Hero Academia, que si Chrono de Chrono Trigger, o también en este caso, que si Andy de Toy Story. Todos estos casos tienen algo en común. Viendo estas obras no sabemos nada, o en el mejor de los casos casi nada, sobre el padre del prota. Por más que sabemos que existen, o que por lo menos debieron haber existido en algún punto, a menos que en realidad sus madres sean partenogenéticas en secreto. Es de este misterio que en muchos fandoms sale el debate de ¿qué rayos pasó con el padre? ¿Murió de algo? ¿O es que se fue por tabaco? ¿O es que acaso en realidad el padre sí está vivo, solo que aparecerá por sorpresa en un futuro donde tendrá un conflicto inminente con el protagonista? No tengo fuente que lo confirme, pero estoy casi seguro que este tipo de teorías vienen de la icónica escena de Star Wars, que es meme. Ya saben, la de Luke, yo soy tu padre. Pero hablando ahora sí sobre el padre de Andy, que por algo está en el título, según yo, de él no se sabe prácticamente nada si solo ves las películas. Es por esta razón que si buscas en YouTube las palabras Andy y padre en una misma oración, te saldrán unos cuantos videos hablando de este tema. Algunos teorizando al estilo de lo que hablamos antes y otros hablando de la supuesta razón real del por qué el padre de Andy nunca aparece. En 2017 se le hizo una entrevista a un youtuber amigo de Joe Ranft, que para el que no lo sepa, Joe fue uno de los guionistas y animadores clave de Pixar antes de su muerte en 2005, y es en esa entrevista que su amigo Mike contó públicamente cómo es que Joe le dijo toda la verdad detrás del padre de Andy. Voy a intentar ser lo más breve posible para que este video no dure una hora, pero al parecer el padre de Andy tenía una enfermedad infecciosa desde niño llamada polio, que según mis amigas las inteligencias artificiales, ya que el polio ataca el sistema nervioso, una persona con él puede llegar hasta perder la movilidad de las piernas, que es justo lo que le pasó al padre de Andy. Para que la enfermedad no se esparciera más, a este se le prohibió jugar con juguetes, por lo que solo conserva 3, los cuales eran Woody, Slinky y Cara de Papa, que fueron los que heredaría Andy en un futuro. Después de un largo tiempo, el padre de Andy se pudo recuperar de la enfermedad, y fue en ese tiempo donde se casó y dio a luz a Andy y a Molly, pero desgraciadamente acabaría sufriendo de síndrome post-polio, lo que acabaría con su vida definitivamente. Bastante oscuro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Toy Story siempre ha sido clasificación G, aunque ya se confirmó que Toy Story 5 tendrá clasificación PG, por lo que a lo mejor y vemos muertes y todo, quién sabe. El caso es que pese a su oscuridad, la historia encaja perfecto con las películas. Literal nos explica obviamente del por qué la desaparición del padre de Andy, pero es que además también explica cómo mierda es que Woody se mantuvo en tan buen estado después de décadas. De hecho, me atrevería a decir que hasta justifica el por qué Woody es tan sobreprotector con Andy como nos cuentan en Toy Story 4. Pero lamento ser yo quien se los diga después de a lo mejor haberles quitado minutos de vida, pero al parecer la realidad es que no es canon, o que en pocas palabras no es real. Yo, al igual que ustedes hace un minuto, viví años engañado pensando que esa explicación era real y que por fin se había resuelto uno de los mayores misterios del fandom de Pixar. Pero haciendo mi investigación descubrí que no mucho después de que la historia del padre de Andy se hiciese viral, Andrew Stanton, co-guionista de Toy Story 1, 2 y 3, desmintió todo lo dicho por Mike en su Twitter el 24 de junio del 2017, diciendo textualmente y traducido gracias a mis amigos, noticias completamente falsas, todos regresen a sus casas, no hay nada que ver aquí, gente. Evidentemente las palabras de Andrew tienen mayor peso que las del amigo de Joe, o incluso me atrevería a decir que las del propio Joe, por lo que lamento decirles que, aunque hubiese sido espectacular, la masonería ganó una vez más. Pero no todos son malas noticias, y es que, dejando el beneficio a la duda, el post que hizo Andrew ya no existe. Lo borró de su cuenta, por lo que si quieres copiar, puedes hacerlo perfectamente. Aunque si tuviera que decirles ahora sí lo que yo pienso sobre todo este tema del padre de Andy y en sí sobre los padres misteriosamente ausentes, es que no es tan profundo, tío. Yo soy muy fan de My Hero Academia y por muchos años como fan me tocó leer las teorías de quién era el papá de Deku constantemente, literal era mi pan de cada día. Y fue de tanto leer eso que un día me pregunté,
¿Por qué tanta obsesión con el padre de Deku y por qué tanta obsesión por un personaje que ni al autor parece importarle? Y que de todas formas, para padre de Deku ya tenemos al Tito All Might, entonces ¿para qué? Y fue ahí donde encontré mi respuesta. El creador de My Hero Academia no tenía literal ninguna razón para traer al padre de Deku si otro personaje, como lo era All Might, ya cumplía ese rol. Y es por esa misma razón que nunca vemos al padre de Andy. Pero bueno, entonces, ¿quién cumple ese rol dentro de Toy Story? ¿Qué personaje es el que ya tiene ese rol de padre con Andy? ¿Quién? Y si sabes leer, creo que ya sabes quién es ese personaje, ya que seguramente lo habré puesto tanto en el título como en la miniatura. Así es, ese personaje es Scav. Es cierto que Woody en la primera película de Toy Story inicia siendo el juguete favorito de Andy, su consentido básicamente, y justamente lucha con Buzz toda la película por ese lugar, por lo que podríamos decir que en la primera entrega Woody sí llega a cumplir más un papel de hijo, en este caso casi que el de un hermano mayor, más que el de un padre. Pero es a partir de la secuela donde las cosas cambian, y ese rol de padre se hace notar cada vez más poco a poco. El arco de personaje de Woody en Toy Story 2 es muy simple. Se trata del miedo que tiene a ser abandonado por Andy, ya sea rompiéndose como le pasa a su brazo o simplemente siendo dejado de lado en una etapa más avanzada en la vida de Andy, lo cual conecta espectacular con su arco en la tercera, pero no nos adelantemos. El tema es que cuando Woody es secuestrado, al principio intenta de todo con tal de regresar, pero son un cúmulo de cosas las que hacen que Woody dude y que eventualmente decida por voluntad propia quedarse para formar parte del museo con Jesse y los demás. La primera razón viene de que los juguetes le muestran lo famoso que fue Woody en su día, donde le sacaban mercancía, discos, incluso le sacaron un puto programa, aunque fue cancelado, eso sí. Demasiado personal. La segunda razón es que Jesse y los demás de cierta forma intentan manipularlo, haciéndolo sentir culpable por querer abandonarlos, ya que si lo hacía los demás iban a regresar a La casa. el lugar donde a Jesse le daba PTSD, ya que es justo el pasado de esta la tercera y más importante razón del por qué Woody elige quedarse. El hecho de que su antigua dueña Emily abandonase a Jesse con el pasar de los años era la confirmación directa de que eso sí pasa, y que en algún momento muy seguramente también le iba a pasar a Woody. Y es que claro, si este ya venía con todo el miedo a ser dejado de lado, lo que le cuenta a Jesse y luego el capataz sobre lo de Andy y la universidad ya son las cerezas sobre el pastel. De niño me parecía algo ilógico y hasta traicionero por parte de Woody, pero viendo la película de adulto me doy cuenta de que tiene todo el sentido del mundo, ya que es algo que no sale de la nada, sino que se construye a lo largo de toda la peli. Bueno, en resumen, Woody decide quedarse no solamente por la fama, como parece al inicio, sino porque su forma de no tener que enfrentar la realidad de ver a Andy alejarse de él. Aunque luego, gracias a Buzz y al poder de la amistad, abre los ojos y agarra el valor de algún día tener que enfrentarse a todo eso sabiendo que hasta entonces al menos podrá ver a Andy crecer. Y eso lo vale todo. ¿No le suena de algo? No sé, quizás a un padre sintiendo miedo de ver a su hijo crecer y hacer su propia vida sin él. ¿No? Bueno, en todo caso quizás Toy Story les haga cambiar de opinión. El arco de Woody en la tercera película ya no es sobre el miedo a la idea de ser abandonado por Andy, sino más sobre cómo Woody y los demás juguetes ahora tienen que enfrentarse a la realidad de que el día llegó, Andy ya creció y toca afrontarlo. Al inicio de la película vemos cómo Woody y los demás ya venían preparados con la idea de quedarse en el ático de Andy durante años, quizás hasta décadas, hasta que Andy tuviese un hijo, lo cual es bastante cuestionable o hasta masoquista si lo piensas. Pero luego vemos algo interesante, y es que vemos que en realidad el capataz no tenía razón, y que Andy sí planeaba llevarse a Woody a la universidad, sin que nadie lo supiera, eso sí. O sea que solamente los demás se quedarían en el ático comiendo polvo, pero en el proceso acaba habiendo un malentendido, un guionazo, como quieran decirles, que hace que los juguetes casi acaben siendo triturados brutalmente en la basura, lo que lógicamente los lleva a pensar que fue Andy el que los puso en esa situación, por lo que deciden ir a la guardería Sunnyside como donaciones para que así, aparte de no ser triturados, tengan a alguien nuevo con quien jugar. Y es ahí donde Woody, con su lealtad inexpugnable hacia Andy, intenta hacerles ver que no los iba a botar a la basura, lo cual es verdad, pero es cuando vemos el rechazo extremo que le tiene a la idea de ser jugado por alguien más que no sea Andy, lo que nos demuestra de dónde viene emocionalmente.
Y es que voy a soltarlo ya, pero me encanta que esta película esté llena de matices, ya que incluso si fue un malentendido y Andy no quería que acabasen en la basura, aún así queda la pregunta de si realmente es buena idea obligarse a estar encerrado durante años por alguien más. ¿Realmente vale la pena? Es en cuanto los juguetes llegan a Sunnyside y se enamoran de la guardería, todos menos Woody por lo que sea, el cual intenta por todos los medios convencerlos de regresar con Andy, que uno esperaría que es uno de los lados el que tiene la razón, mientras que el otro se equivoca, así como pasa en Toy Story 2 por ejemplo. Pero lo que me gusta tanto de esta tercera es que ambos lados lo hacen hasta cierto punto, ambos se equivocan, no es tan blanco y negro. Al principio te hacen ver cómo es que Woody tiene la razón, ya que en parte sí la tiene, pero es con su actitud pedante comparada con la de los demás que nos hace dudar si realmente están así. Pero justo antes de que podamos llegar a una respuesta, descubrimos que la guardería en realidad está corrupta, por lo que todos nosotros, incluidos los juguetes, llegamos a la conclusión de que en efecto Woody tenía razón. Y es que confiar tan a ciegas en los juguetes de la guardería no fue tan buena idea. Pero es que luego vemos como Woody en su intento por escapar llega a casa de una niña llamada Bonnie y vemos cómo es que Woody disfruta jugando con ella, similar a como lo hacía con Andy, como si de cierta forma fuese lo que en realidad quiere. Entonces, ¿quién mierda tiene la razón? Es recién al final de la película cuando los juguetes ya regresan a casa y deciden mantenerse atados al plan del ático y Woody al de la universidad, cuando comienza a dudar. Woody duda si realmente es correcto serle tan leal a alguien cuya misión ya terminó hace años. Pero la cereza sobre el pastel en esta tercera película, lo que hace que Woody finalmente tome la decisión correcta, son las palabras de la madre de Andy a este último. Y es que si incluso la madre de Andy es capaz de dejar a su hijo hacer su vida lejos de ella, entonces, ¿por qué Woody no? ¿Acaso no es mejor redirigir esa lealtad inexpugnable hacia alguien que sí la necesita? O que por lo menos parece necesitarla. Es por todo esto que la escena final es tan dura. No solo vemos a un juguete separarse de su dueño, literal vemos a un padre alejarse de su hijo incluso si no quiere hacerlo. Adiós, vaquero. ¡Wow! ¡Qué final más perfecto! Literalmente no hay razones para hacer más películas. Oh, espera, ¿sí que las hay? Oh, claro que sí. Ya fuera de broma, yo sé que Toy Story 4 es la película más odiada de la franquicia y por muchísima diferencia, ya que muchos hasta el día de hoy pelean por si realmente era necesaria o no. Pero hoy no vamos a hablar sobre eso, hoy solamente me voy a centrar en el arco de personaje de Woody en esta cuarta y de cómo curiosamente en mi opinión sigue de manera perfecta el arco de la anterior película. Es más, me atrevo a decir que si con Toy Story 3 tuvimos el final de la trilogía con Andy como dueño, en esta cuarta tenemos el final de Woody como personaje, o si no, al menos como protagonista. Ya que sí, según tengo entendido, para la quinta película, a la cual le haré video cuando salga, jeje, Jessie está prácticamente confirmada como la protagonista, casi como si fuera un nuevo comienzo para la franquicia, un soft reboot, lo cual no voy a mentir si da algo de miedito, pero yo quiero creer, quiero confiar de que van a hacer las cosas bien, por favor. Tras haber dejado a su hijo vivir su propia vida, Woody inicia Toy Story 4 intentando replicar el rol y la lealtad que tenía hacia Andy, ahora con su nueva dueña, Bonnie. Lo cual en un principio suena una buena idea, pero son las circunstancias las que lo hacen algo cuestionable otra vez. Algo que me encantó es que nos dan algo más de contexto sobre la relación de Andy y Woody antes de Toy Story 1, ya que nos cuentan cómo Woody era bastante sobreprotector con Andy cuando inició el kinder, hasta el punto de acompañarlo siempre en su mochila, que es justo lo que repite con Bonnie, incluso si sabe que está prohibido hacerlo. Pero lo que realmente pone en duda si la lealtad hacia Bonnie es genuina es el hecho de que a ella, a diferencia de Andy, le da exactamente igual lo que le pase a Woody. Literal, Sid se lo podría llevar y a ella se la sudaría, ya que algo que me di cuenta viendo la película es que Bonnie en ningún momento reconoce la existencia de Woody a lo largo de toda la peli, lo cual me parece loquísimo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ahora uno se pregunta, ¿realmente es lógico serle tan leal? Con Andy se entendía perfectamente, ya que Woody era su preferido. Era como si esa lealtad respondiese a ese hecho. Pero con Bonnie, ¿a qué coño responde esa lealtad? Woody mismo se cuestiona cuál es su rol ahora que ni siquiera es el líder de los juguetes. Pero es cuando ve a Forky que todo cambia.
lo cambia todo. Woody ve lo mucho que Bonnie se divierte con él, por lo que de inmediato se le prende el foco. Ahora de repente tenía un nuevo propósito. Si él no iba a ser el favorito como con Andy, entonces pues bueno, está bien. En todo caso, se encargaría de guiar a alguien más a tomar esa posición. Esa era la forma de mantener su lealtad intacta. Le cuesta algo de trabajo, pero eventualmente Forky termina aceptando ser el juguete favorito de Bonnie, a pesar de que sea basura. Lo que pasa es que no puede ser tan fácil, está prohibido, por lo que ambos se pierden, y en el proceso Woody se vuelve a encontrar con Betty, o Bobip. La verdad es que no tengo ni idea de por qué le cambiaron el nombre, pero bueno, al igual que en la película fingiré que siempre se llamó Bobip y que tenemos demencia. Lo importante es que con ella sale un nuevo tema de discusión. Bobby, a diferencia de Woody, después de haber cerrado su ciclo de juguete con alguien, en lugar de empezar de cero como él, ella decidió simplemente ser libre y tomar su propio camino ayudando a juguetes perdidos. Y muy similar a la 3, la película juega con las expectativas, ya que uno podría pensar que trayéndola de regreso la película se trataría sobre Bobby recordando lo emocionante que es jugar con un niño, la amistad, y que al final se acabaría uniendo a la pandilla con Woody y que vive el amor, pero me gusta que no se fueran por lo más obvio. Bobby es quien planta la idea en la cabeza de Woody de que hay una vida más allá de solo ser un juguete, pero es que además de eso, ella le expone sin filtros la lealtad desmedida que tiene, recordándole cómo es que hay más niños aparte de Bonnie, cómo no tiene que aferrarse a alguien de esa forma si no es lo que en realidad quiere. Woody en la tercera película fue capaz de aceptar que el ciclo con Andy ya había terminado, que era alguien que ya no lo necesitaba y que empezar algo de nuevo era lo mejor, pero en ningún momento Woody pone un límite a su lealtad, tan solo la redirecciona. Es por esta razón que esta película es la que yo siento que cierra con broche de oro la historia de Woody como protagonista. Después de tanto tiempo siendo el amigo fiel, primero de manera recíproca y ahora de manera no recíproca, ya era un buen momento para dejar eso de lado y centrarse en lo que realmente él quería, en lo que pasando tiempo con Bobby se dio cuenta que necesitaba. Yo sé que más de uno me va a querer matar, pero me atrevo a decir que la escena final con Woody despidiéndose de sus amigos está casi al nivel de la despedida de los juguetes hacia Andy en Toy Story 3. Casi a la par. Pero ahora lo más importante, cómo es que este arco encaja con el de ser un padre. Fue realmente más difícil de lo que esperaba y quizás sí sea un reach hasta cierto punto, pero yo diría que todo este arco que tiene Woody en la cuarta película se asemeja al que tendría un padre, o en este caso al de un abuelo. Uno intentando responsabilizarse de su nieto pese a que ya no le corresponde. Suena algo loco, lo sé, pero lo digo sobre todo porque, a pesar de que Forky se quiere marchar y abandonar a Bonnie, Woody hace hasta lo imposible para que no pase, y más bien acaba controlándolo para que haga bien su labor de favorito o de padre. De hecho, hablando de mi experiencia, el reencuentro con Bobby casi que se sintió como el de un abuelo divorciado encontrándose con su ex esposa, ¿sabes? Aunque creo que me estoy yendo un poco por las ramas. El caso es que creo que todos podemos estar de acuerdo en que, independientemente de la interpretación exacta, el rol de Woody como padre se vuelve a sentir a lo largo de esta cuarta película y a lo largo de casi toda la saga. Y habiendo llegado hasta aquí, lo cual lo agradezco millones, quizás al igual que yo, algunos también se hayan dado cuenta con este video de que el padre de Andy nunca importó realmente, porque Toy Story nunca se trató sobre el hombre misterioso que nunca estuvo ahí, se trató sobre el juguete que sí lo estuvo. A veces demasiado, por lo que siento real curiosidad por saber qué es lo que harán con nuestro comisario en la quinta película. ¿Será que vemos algo más de ese rol? Mi mayor miedo es que hagan involucionar a Woody y que todo su desarrollo de personaje del que estuvimos hablando se vaya por el caño, y que este video envejezca mal. Pero realmente no lo sabremos hasta dentro de unas semanas. ¡Ay, qué emoción! Digo, cuando salga les daré mi opinión, no solamente sobre Woody, sino que muy seguramente también sea sobre Jessie y sobre la película en general. Por lo que si no se quieren perder ese video ya saben qué hacer, no lo diré, no lo voy a decir. Hasta la siguiente vez me despido. Sigan levantando la tapa. Bye.